Nuestra Tierra guarda muchos secretos en sus capas antiguas. A veces, se descubren objetos que parecen susurrar historias. Son historias de ingenio de hace mucho tiempo. Hablan de conocimientos que pensábamos que eran más nuevos. A estos objetos seguidos se les llama artefactos fuera de lugar. Aparecen en tiempos o lugares donde como que no deberían estar. Que existan es un misterio bien interesante para nosotros. Nos hace pensar si lo que sabemos del pasado está bien. Estas cosas nos invitan a ver la historia más de cerquita. Nos hacen pensar que la gente de antes quizás era más avanzada. A lo mejor sus habilidades eran distintas a lo que creemos. Nuestras ideas de cómo fue el progreso pueden cambiar. Un solo descubrimiento puede empezar discusiones y dejarnos con la boca abierta. Nos obliga a pensar otra vez en lo que era posible. La historia de cómo inventamos cosas quizás no fue en línea recta. A lo mejor tuvo momentos geniales que se olvidaron. En esta exploración, vamos a viajar a este mundo tan curioso. Vamos a ver algunas cosas que nos sorprenden y nos inspiran. No son solo cosas raras, sino llaves para entender. Nos abren preguntas sobre tecnologías y saberes perdidos. ¿Qué nos pueden contar estas cosas calladitas sobre nuestros antepasados? ¿Cómo hicieron cosas tan bien hechas? ¿Qué pasó para que se perdiera lo que sabían? Buscar las respuestas es algo que de verdad nos llama la atención. Acompáñennos mientras nos metemos en estos misterios que siguen vivos. Vamos a ver las pruebas que hay de cada uno. Vamos a pensar en lo que dice la ciencia oficial y en otras ideas. La idea no es dar todas las respuestas seguras. Más bien, es abrir una ventanita a lo que pudo ser, para que nos asombremos de cómo la gente ha inventado cosas por miles de años. Y para que valoremos esta aventura de descubrir la historia que no para. El pasado parece todavía tiene mucho que enseñarnos. En el año 1900, un grupo de buzos que buscaban esponjas hizo un descubrimiento. Cerca de la isla griega de Anticitera, encontraron un barco hundido. Este barco era del siglo I o II antes de Cristo. Entre estatuas y vasijas de barro había un bulto raro. Era un montón de bronce oxidado que no parecía gran cosa al principio. ¿Quién iba a decir el tesoro que de verdad tenía? Este hallazgo iba a cambiar capítulos de la historia de la tecnología. Era una maravilla mecánica del mundo antiguo. A este objeto se le conoció como el mecanismo de Anticitera. Al principio, cuando lo vieron, no se supo bien qué era. Pasaron décadas antes de que se empezara a ver lo complicado que era. Con cuidado, lo limpiaron y estudiaron, y vieron que tenía engranajes bien complicados adentro. Tenía por lo menos 30 engranajes de bronce, hechos con mucha precisión. Algunos engranajes estaban conectados de formas muy avanzadas. Esto no se parecía a nada que se conociera de esa época. Era un ejemplo increíble de cómo trabajaban los antiguos. La máquina estaba en una caja de madera, que ya no existe. Tenía inscripciones, letras chiquitas que daban pistas de para qué servía. Costó mucho trabajo y muchos años poder leer esas letras. Hablaban del Sol, la Luna y los planetas. Clarito se vio que el mecanismo era una calculadora astronómica. Podía predecir eventos del cielo con una exactitud increíble. No se volvió a ver nada tan complicado por más de 1000 años. De verdad era un anacronismo, una máquina adelantada a su tiempo. Lo avanzado que era es lo que más sorprende a los investigadores. Usaba engranajes diferenciales, un concepto que se pensó que era mucho más nuevo. Esto le dejaba mostrar el movimiento irregular de la Luna. Podía predecir eclipses solares y lunares con exactitud. Hasta seguía el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos. Una máquina así sugiere un profundo entendimiento de la mecánica. También implica una tradición olvidada de hacer instrumentos científicos. Los antiguos griegos, parece, eran capaces de más de lo que sabíamos. La ciencia de ahora ha traído nuevas herramientas para estudiar esta reliquia. Técnicas como la tomografía computarizada con rayos X han sido vitales. Estos métodos nos dejan ver por dentro de los fragmentos oxidados, revelan las capas escondidas de engranajes e inscripciones. Investigadores como el profesor Michael Edmunds le han dedicado años. El doctor Tony Fried y su equipo también han hecho grandes avances. Su trabajo ha ayudado a entender mucho de cómo funcionaba. El mecanismo es mucho más complejo de lo que se imaginó al principio. Los expertos están de acuerdo en que era como una computadora análoga. Mostraba los cielos como los entendían los griegos. Usaba ciclos conocidos por los astrónomos de Babilonia y Grecia.
El ciclo metónico para los meses lunares estaba incorporado. El ciclo de Saros para predecir eclipses también estaba presente. El disco de enfrente mostraba el zodiaco y el calendario egipcio. Unas agujas indicaban las posiciones del Sol y la Luna. Quizás también mostraba los 5 planetas conocidos entonces. Las implicaciones de este aparato son de verdad profundas. Demuestra que las civilizaciones antiguas tenían conocimientos avanzados. Entendían bien los sistemas de engranajes complejos y los ciclos astronómicos. Este nivel de ingeniería mecánica no se creía posible entonces. Sugiere un linaje perdido de tecnología. Quizás existieron otros aparatos así, pero no han sobrevivido. O tal vez sus restos aún no han sido descubiertos. El mecanismo de Anticitera se alza como un guardián solitario. La pregunta sigue siendo, ¿por qué se perdió este conocimiento? La caída de Roma y los siglos siguientes vieron un declive. Mucho del aprendizaje clásico se conservó solo en textos. Las habilidades prácticas en mecánicas complejas pudieron haberse desvanecido. Tendría que llegar el siglo XIV en Europa. Gap 2S. Entonces, relojes astronómicos de complejidad similar comenzaron a aparecer. El mecanismo de Anticitera es un testamento al ingenio humano. Nos recuerda que la historia no siempre es una línea recta de progreso. Nuestro viaje ahora nos lleva al Irak de hoy en día. En 1936, cerca de Bagdad, se encontró un objeto intrigante. Era una pequeña jarra de terracota, de apariencia modesta. Adentro había un cilindro hecho de lámina de cobre, y dentro del cobre, una varilla de hierro estaba suspendida. La parte de arriba estaba sellada con betún, un tipo de asfalto. Este artefacto data del período parto o sasánida, más o menos entre el 250 a.C. y el 640 después de Cristo. Wilhelm König, entonces director del Museo Nacional de Irak, lo examinó. Propuso una teoría sorprendente sobre su propósito. Sugirió que este simple conjunto era una batería antigua. ¿Podría ser una pila galvánica capaz de producir electricidad? Los componentes ciertamente sugieren tal aparato. 2 metales distintos, una varilla de hierro y un cilindro de cobre. Si se añadía un electrolito, como vinagre o jugo de uva, entonces una pequeña corriente eléctrica podría, de hecho, generarse. Esta idea capturó la imaginación de mucha gente. Electricidad antigua. Solo pensarlo es revolucionario. Desafía la línea de tiempo convencional de los descubrimientos. Alessandro Volta inventó la primera batería verdadera en 1800. Eso es casi 2000 años después de que se hizo esta jarra. Si estas eran baterías, ¿para qué se usaban? Esta pregunta ha provocado un debate y especulación considerables. La evidencia es tentadora, pero está lejos de ser conclusiva. La jarra en sí no es única en su forma. Se han encontrado vasijas similares en la región. Sin embargo, la combinación específica de cobre y hierro es clave. El sello de betún también sugiere que estaba destinada a contener algo. ¿Estaba diseñada para contener un electrolito líquido de forma segura? ¿O servía para un propósito completamente diferente, no eléctrico? El misterio de la pila de Bagdad continúa intrigando. Nos obliga a considerar caminos tecnológicos inesperados. Sección 5. Debatiendo la pila de Bagdad. Teorías y contrateorías. Los experimentos han demostrado que las réplicas pueden producir electricidad. Cuando se llenan con un líquido ácido como el vinagre, funcionan. Generan un voltaje pequeño, quizás 1 o 2 voltios. La corriente también es bastante baja. Esto demuestra el potencial para que sea una batería. Pero el potencial no equivale a certeza de uso. Los defensores sugieren usos como el baño de oro sobre plata. Existen pequeños artefactos dorados de la época. Otro uso especulativo es para electroterapia suave. Algunas culturas antiguas usaban peces eléctricos para aliviar el dolor. Quizás estas pequeñas baterías ofrecían un choque similar y controlado. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica directa para estos usos. No se han encontrado cables u otros componentes eléctricos. No se han identificado talleres de galvanoplastia de manera concluyente. Los objetos dorados podrían haberse hecho por otros medios. El dorado al fuego con mercurio, por ejemplo, era conocido. Muchos arqueólogos e historiadores se mantienen escépticos. Argumentan que la interpretación como batería es una exageración. El doctor Paul Craddock, un metalúrgico, sugirió una alternativa.
propuso que eran vasijas de almacenamiento para rollos sagrados. El cilindro de cobre podría haber protegido papiro o pergamino. La varilla de hierro podría haber sido parte de un núcleo. El sello de betún mantendría el contenido seguro. Esta es una explicación más común, pero quizás plausible. Sin embargo, la teoría del almacenamiento de rollos también tiene sus desafíos. ¿Por qué usar tanto cobre como hierro de una manera tan específica? ¿Por qué sellarla tan completamente si los rollos iban a ser recuperados? El debate resalta un problema común con los artefactos únicos. Sin un contexto claro o hallazgos que lo respalden, la interpretación es difícil. La pila de Bagdad sigue siendo un enigma por ahora. Es un objeto fascinante, independientemente de su verdadero propósito. Nos recuerda que debemos mantener la mente abierta a las habilidades antiguas. Sección 6. La luz de Dendera. ¿Iluminando misterios del antiguo Egipto? Ahora viajamos a la antigua tierra de Egipto, al magnífico templo de Hathor en Dendera. Este complejo de templos data principalmente del período ptolemaico. Sus paredes están cubiertas de relieves intrincados y hermosos. Entre estas tallas, algunas representaciones han causado mucho debate. En una cripta debajo del templo se encuentran escenas intrigantes. Estas escenas muestran figuras sosteniendo objetos grandes, parecidos a bombillas. Se les conoce como las luces de Dendera. Los objetos son alargados con una hinchazón en un extremo. Dentro de cada bombilla se extiende una línea ondulada, a menudo representada como una serpiente. Esta serpiente surge de una flor de loto en la base. La base del loto se conecta a un tallo o cable. Esta característica similar a un cable se dirige hacia una caja rectangular. De esta caja se eleva lo que parece ser un pilar Yed. El pilar Yed es un símbolo común del antiguo Egipto. Usualmente representa estabilidad y la columna vertebral de Osiris. Los defensores de teorías alternativas ven algo extraordinario aquí. Sugieren que estos relieves representan iluminación eléctrica antigua. El objeto parecido a una bombilla se considera un tipo de tubo de crux o luz de arco. La serpiente en el interior se interpreta como un filamento de plasma. Se cree que el cable es un alambre eléctrico. Y se propone que el pilar Yed es un aislante eléctrico. Esta interpretación sugiere un nivel de tecnología asombroso. Implica que los antiguos egipcios entendían la electricidad. Esta idea fue popularizada por autores como Erich von Däniken. Él argumentó que era evidencia de tecnología antigua avanzada, quizás incluso tecnología derivada de visitantes extraterrestres. El parecido visual con algunos dispositivos eléctricos tempranos es sorprendente. Es fácil ver por qué tales teorías han ganado fuerza. Las imágenes son ciertamente inusuales y exigen una explicación. Pero, ¿se alinea esta interpretación con un entendimiento egiptológico más amplio? ¿O hay una explicación más convencional para estas tallas? Sección 7. Interpretando los relieves de Dendera. Opiniones de la mayoría y alternativas. Los egiptólogos de la corriente principal ofrecen una interpretación muy diferente. Ven los relieves de Dendera a través del lente de la mitología egipcia. El objeto parecido a una bombilla no es un dispositivo tecnológico. En cambio, representa las aguas primordiales de la creación. La flor de loto que emerge de esto es un símbolo potente. Significa creación, renacimiento y el sol naciente. La serpiente dentro del loto es el dios Harsomtus. Él es una deidad creadora, a menudo representada en forma de serpiente. Toda la escena, desde este punto de vista, es simbólica. Representa el nacimiento de Harsomtus del huevo cósmico o del loto. Este es un tema bien establecido en los mitos de creación egipcios. El cable es simplemente el tallo de la flor de loto. El pilar Yed, que sostiene el loto, refuerza su simbolismo. Representa estabilidad, poder y la conexión con Osiris. Las figuras que sostienen estos objetos son deidades o sacerdotes. Están participando en un acto ritual de importancia cósmica. Hay poca evidencia que respalde la electricidad en el antiguo Egipto. No hay cables, ni fuentes de energía, ni otras representaciones de luces. Las tumbas y templos egipcios se iluminaban con lámparas de aceite y antorchas. El hollín de estas todavía es visible en muchos techos. Si existieron luces eléctricas, no se usaron ampliamente. Tampoco se mencionan en el vasto cuerpo de textos egipcios.
Esto hace que la interpretación eléctrica sea difícil de sostener. Se basa únicamente en una semejanza visual en un conjunto de relieves. La comunidad científica apoya en gran medida la interpretación mitológica. Encaja dentro del marco conocido de la religión egipcia. Se alinea con sus convenciones artísticas y simbolismo. La teoría de la luz de Dendera sigue siendo popular en círculos alternativos. Habla de un deseo de encontrar conocimiento avanzado en el pasado. Sin embargo, sin evidencia corroborante más sólida, sigue siendo especulativa. Los relieves son indudablemente fascinantes y hermosos. Pero su significado se encuentra muy probablemente en las creencias del antiguo Egipto. Sección 8. Más enigmas, más rompecabezas del mundo antiguo. Más allá de los objetos que hemos explorado en detalle, existen muchos otros. Cada uno presenta su propio acertijo único para la comprensión histórica. Consideren el mapa de Piri Reis, dibujado en 1513. La carta de este almirante turco representa partes de las Américas. Sorprendentemente, algunos afirman que muestra la costa de la Antártida, y no como es hoy, sino libre de hielo. Esto sugiere conocimiento de una época antes de que el hielo cubriera esa tierra. Tal hazaña requeriría habilidades cartográficas avanzadas. Luego está el pájaro de Saqqara, encontrado en una tumba egipcia. Este pequeño artefacto de madera data de alrededor del 200 a.C. Se asemeja a un pájaro, pero algunas características son inusuales. Sus alas tienen una forma más parecida a un perfil alar. Su cola es vertical, como un timón, no horizontal. ¿Podría ser esto el modelo de un planeador antiguo? Los experimentos con réplicas han arrojado resultados mixtos. Algunos sugieren que podría haber logrado planeos cortos. También encontramos misteriosas esferas de piedra en Costa Rica. Cientos de estas esferas perfectamente talladas salpican el paisaje. Varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros. Su propósito y los métodos de su creación siguen siendo desconocidos. ¿Cómo lograron los pueblos antiguos formas esféricas tan perfectas? ¿Qué significado tenían estos objetos enigmáticos para ellos? Se erigen como monumentos silenciosos a una cultura olvidada. Su precisión es un testimonio de habilidades perdidas. Estos artefactos fuera de lugar, o OU-parts, comparten rasgos comunes. A menudo parecen demasiado sofisticados para su época aceptada. Insinúan conocimientos o habilidades que no suelen atribuirse a sus creadores. Investigarlos requiere un enfoque cuidadoso y científico. Es importante distinguir las anomalías genuinas de las malas interpretaciones. El sensacionalismo puede oscurecer las verdaderas preguntas históricas que plantean. Sin embargo, indudablemente alimentan nuestra curiosidad sobre el pasado. Nos recuerdan que la historia es una narrativa en constante evolución.
Es mucho más grandiosa e intrincada de lo que jamás imaginamos.